Hola Devs, en este video comenzaremos con la parte práctica sobre el tema de constructores en Java. Así que empecemos. Abrimos nuestro IntelliJ. Como nombre de proyecto colocaré clase 2. Por aquí escoges la ruta donde se va a guardar tu proyecto. De igual manera tu JDK. Y luego le damos a crear. A partir de ahora vamos a trabajar con dos paquetes. Una de ellas va a ser el paquete datos y el otro va a ser el paquete vista. Entonces vamos a crear aquí en la carpeta src, le damos clic derecho, New y nuevo paquete, ¿ok? Creamos de nombre, por ejemplo, capa datos, va a ser una capa de datos. Luego creamos otro paquete y aquí colocamos de nombre vista. Bien, dentro de datos vamos a crear todos los métodos, los atributos, ¿no? En esa clase principal donde van a estar todos los datos. Luego en el paquete vista va a estar la clase que va a contener el método principal, ¿no? Que justamente se va a encargar de ejecutar el programa. Entonces vamos a la carpeta datos, le damos clic derecho, creamos una nueva clase, vamos a poner de nombre círculo, vamos a crear un programa donde podamos calcular el área del círculo. Pero esta vez vamos a usar constructores. Dentro de ello vamos a crear un atributo principal, que es el radio, lo creamos de tipo entero, int radio. Ahora vamos a crear el constructor. Para este primer ejemplo vamos a usar el constructor por defecto, ¿ok? Entonces primero colocamos el modificador de acceso que es el public. Colocamos public porque más adelante vamos a necesitar acceder o llamar a este constructor. Si no está declarada como público no podremos acceder a él, porque nuestras clases van a estar divididas por capas o en este caso paquetes. Y yo voy a necesitar acceder a este constructor desde la capa vista. Entonces vamos a colocar público como modificador de acceso. Luego de aquí colocamos el constructor, ¿no? Recuerden que el constructor tiene el mismo nombre de la clase. Entonces sería círculo, paréntesis y llaves. Ahora dentro del constructor, si recordamos la teoría previa, su función principal era otorgar valor a los atributos de la clase, ¿cierto? Pero antes quiero aclararte que este ya es el constructor por defecto. ¿Por qué? Porque no tiene parámetros aquí. O también lo llaman constructor vacío. Entonces, lo que hace normalmente este constructor vacío es que a los atributos colocan valores por defecto. Por ejemplo, aquí tenemos un atributo radio y a este radio, si tú no colocas nada, es como colocarle de esta manera, ¿no? Así, radio igual a 0. Entonces, por eso digo que se está otorgando un valor por defecto, que es 0, ¿no? Si tú no otorgas ningún valor al radio, lógicamente, si es de tipo entero, va a ser 0, ¿no? Es lo mismo colocar de esta manera o simplemente no colocar nada. Pero para este caso, como yo voy a usar este constructor por defecto, dentro de ese constructor al atributo quiero colocarle un valor. Y puedo hacerlo, no hay ningún problema. Entonces para ello hay que usar este atributo radio. Le otorgamos un valor, por ejemplo, un 10, ¿ya? Entonces solamente me va a faltar crear un objeto. Recuerden que al momento de crear el objeto vamos a usar un constructor. Lógicamente para este caso usaremos este constructor que hemos creado. Y cuando lo usamos se va a ejecutar automáticamente. Ahora hay que crear un método double que se va a encargar de hacer la operación, ¿no? Que es justamente el área del círculo. Entonces colocamos double, el nombre del método va a ser calcular área con guión bajo, abrimos paréntesis y llaves igualmente. Para este caso, si vamos a necesitar el valor de pi y también elevar el radio al cuadrado, tenemos que usar la función mat o la clase mat. Entonces colocamos mat.pi, este mat.pi va a ser el valor de pi. Multiplicamos por el mat.pow. Dentro del paréntesis vamos a pasar los parámetros. El primero va a ser la base, que es el radio. Luego va a ser el exponente, que es justamente 2, ¿no? Finalizamos con un punto y coma. Con el mat.pow le decimos que al radio lo va a elevar al cuadrado. Ahora, este es un valor, ¿no? Entonces, este valor tiene que ser retornada al método. Para este caso, calcular área. Tenemos que decirle nada más que nos retorne. Listo. Ya tenemos el método calcular área que va a contener el valor del área justamente. Ahora vamos a crear otro método que se va a encargar de imprimir por consola el dato, ¿no? Para este caso el valor del área, ¿no? Entonces colocamos el método void, ¿no? Que solamente va a imprimir, va a ser una función. Ponemos de nombre imprimir, paréntesis y llaves. Dentro de esto colocamos el system.out.println. Dentro colocamos un texto como el área es ... espacio. Y aquí lo concatenamos con el método calcular área.
¿Por qué? Porque este método va a contener el valor del área. Entonces lo concatenamos con el símbolo del más. Luego llamamos al método calcular área. Listo. Ya tenemos al constructor creado. Tenemos a los dos métodos también. Uno que se va a encargar de calcular el área y el otro se va a encargar de imprimir por consola. Ahora nos dirigimos al paquete vista, le damos clic derecho, creamos una nueva clase. De nombre hay que colocar ejemplo 1. Ahora dentro de esta clase vamos a crear el método principal, que es el método main, ¿no? Colocamos public static void main, paréntesis, string, corchetes, args, ya, y llaves. Bien, ahora sí, dentro de este método principal hay que instanciar el objeto. Para ello, primero tenemos que importar la clase. ¿Por qué? Porque está en otro paquete. Si esta clase ejemplo 1 estaría en el mismo paquete que la clase círculo, simplemente creamos o instanciamos el objeto sin importar nada. Pero para este caso, la clase ejemplo 1 pertenece a otro paquete y la clase círculo pertenece también a otro paquete. Entonces, como están divididos por paquetes, tenemos que importarlo, ¿ya? Entonces ponemos import, aquí colocamos el nombre del paquete, punto, y la clase que queremos usar, ¿no? Ya está importado la clase círculo del paquete datos. Ahora sí vamos a poder instanciar un objeto. Colocamos el círculo, luego de ello colocamos el nombre, vamos a ponerle cir, igual, new, y aquí indicamos el constructor que vamos a usar. Para este caso solamente tenemos un constructor, que es el constructor sin parámetros. Entonces colocamos círculo, nada más, punto y coma. Ahora hay que dividir un poco esto para poder acomodarlo. Acomodemos un poco para visualizar todo. ¿Listo? Ya. Recuerden, ¿no? Según la teoría, aquí podemos pasarle argumentos. Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando tengamos ese constructor con parámetros. O sea, si yo tengo un constructor con 2 parámetros, aquí para usar ese constructor con 2 parámetros, tengo que colocar 2 argumentos, ¿no? Dependiendo el constructor que voy a usar. Para este caso solamente voy a usar el constructor sin parámetros, que es el constructor por defecto. Y aquí lógicamente no tiene que haber nada. Si yo coloco un dato, va a aparecer un error. ¿Ya? De esta manera ya estoy usando el constructor por defecto, que es este. Ya se va a ejecutar el constructor, no necesito hacer nada más. Ya estoy otorgando un valor al radio de esta manera. Ahora simplemente me falta llamar a los métodos. Para este caso solamente vamos a llamar al método imprimir, porque recuerden que este método imprimir ya está llamando aquí al método calcular área. Entonces usamos el objeto cir para llamar al método imprimir. Colocamos cir punto y vean, normalmente en esta parte nos aparece como sugerencia los métodos que podemos usar y no encontramos el método imprimir. Pero terminemos de escribir para ver qué pasa. Imprimir paréntesis punto y coma. Ahora, si se dan cuenta, aparece un error al llamar al método. Y este error surge porque nuestro método, que está en la clase círculo, no está declarada como público. No tiene el modificador de acceso público. ¿A qué me refiero? Si nos damos cuenta, nuestra clase círculo está en otro paquete. Para este caso está en el paquete datos, ¿ya? Y nuestro ejemplo 1, la clase ejemplo 1, pertenece también a otro paquete. Entonces, para acceder a métodos o quizá también atributos que pertenezcan a una clase de otro paquete, yo debo declararlas como público. Aquí, antes del void, debemos colocar como público, porque en este momento su modificador de acceso es el por defecto. Entonces, a este método imprimir hay que declararla como público. Ya está. Y vean que desapareció el error. Ahora simplemente hay que ejecutar para ver si funciona el programa. Nos dirigimos a la clase ejemplo 1, le damos clic derecho y le damos a run ejemplo1.main. Y vean qué es lo que ha pasado aquí. Ya me imprimió justamente el valor del área, ¿no? A ver, comprobemos otorgando el otro valor. Por ejemplo, un 18. ¿Ya? Ejecutamos nuevamente. Y vean que lógicamente el área también ha cambiado. Entonces de esta manera estamos usando el constructor por defecto. Y bueno devs, los invito a seguir practicando este tema con más videos que pueden encontrar en mi canal. Me apoyarían muchísimo suscribiéndose y dejando su grandioso like. Sin más que decir, hasta pronto.